Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, aquí en el escenario ven a Moni. Estoy feliz, Moni, de que me acompañes en esta consagración, que seas para mí el testimonio más importante de la consagración. O sea, para mí no hay, no hay nada más importante dentro de mi vida espiritual que voltear la mirada a mi cruz. Y las dos hemos compartido una cruz que nos ha llevado a ver los ojos al Señor. Así es. Entonces, estoy feliz de que hayamos logrado este testimonio. No me siento al lado porque en realidad quiero que Moni sea la que hable. No. Entonces, la pregunta con la que quiero iniciar, y yo sé que te desenvuelves sola, pero si acaso No, no, entraré a hacer más por favor. preguntas, es como tú, con tu vida, con lo que has vivido, con tus cruces, con tu servicio, eres apóstol del Sagrado Corazón de Jesús. Uf, bueno, pues primero para mí es un honor estar en este espacio, el tiempo y las cosas de Dios, y así las cosas como que no se van planeando, pero Él sí tiene todo su propósito. Y eso que me dices, apóstol del Sagrado Corazón, me parece demasiado grande, demasiado fuerte, es más, no soy digna de, pero por lo menos es a una grandeza a la que poco a poco desde mi humanidad, en mi día a día y entre obviamente en muchos desaciertos y caídas, pues trato de seguir cargando esas cruces que tú dices y mirando desde esa herida. Definitivamente es algo que identifiqué desde hace un tiempo, en lo que también he trabajado para mí, pero definitivamente entendí también que tengo que uno de los propósitos y que debo hacerlo es fijar también mi mirada en las personas privadas de la libertad, que es parte de mi historia al tener familia que ha entrado en cárcel por muchísimos años y de todas maneras marca tu vida, así nosotros no estemos adentro de un centro penitenciario, pero pues también llevamos esas cárceles y esos barrotes en el corazón, en el alma y en todo el ser. Entonces, pues hoy trato desde mi pequeñez de poder ser misionera y apóstol, sobre todo en centros de reclusiones y en las familias de personas privadas de la libertad. Hay algo que hablábamos mucho y es como la gente no voltea la mirada a la persona privada de la libertad. Exactamente, yo pienso que, bueno, en muchos de los servicios que hacemos o de lo que hoy en día pues tratamos de llevar un caminar y vemos, yo hace un tiempo identifiqué que las ayudas, de pronto la solidaridad de la gente y en sus misiones, o sea, tanto para personas dentro del catolicismo o con una espiritualidad, o personas que a veces lastimosamente, pues ellos se lo pierden de no creer en Dios o dicen pues, pero siempre que tú pides, digamos, ayuda para alguien, para mí primero están siempre los niños, es donde casi siempre la gente dice sí. El segundo, recoger fondos, por ejemplo, para personas de la tercera edad, para abuelitos, para ancianatos. No, perdón, primero niños, segundo abuelitos, personas de la tercera edad. Tercero, perros, mascotas, todos estos perritos callejeros, que igual hay unas campañas, yo también hago parte de eso y amo. Entonces, esos son como los tres principales. De ahí seguiría de pronto la gente para ayudar a los habitantes en condición de calle. Esos son como los cuatro. Y ya de último, pero no como seguido, sino muy último, ni siquiera te lo puedo poner en un quinto lugar, sino en un décimo, más o menos, están las personas privadas de la libertad. La gente, ahí mismo tú nombras cárcel y voltea la mirada. Y te lo digo no solo personas que de pronto no llevan un caminar cristiano, pero más triste aún las personas que somos evangelizadores, que estamos en un caminar en nuestros grupos, el que sea, desde FETA, Emaús, Lazos de Amor Mariano, en muchos más, que nos llamamos misioneros, pero volteamos la mirada cuando nos hablan de personas privadas de la libertad. Y si es familiares, igual. Entonces, pues, a veces lastimosamente hasta en eso se ve una cierta discriminación y eso no puede seguir siendo así. Entonces, somos muy pocos. Obviamente no estoy diciendo que seamos mejor que ninguno, porque también todos servimos de forma diferente, pero también bajo esa excusa, por ponerlo así,
entonces decimos, nos lavamos las manos y que alguien más lo haga. Y necesitamos de verdad, y en el momento en que estamos como país, necesitamos de verdad voltear las miradas a las cárceles, porque es mucho el trabajo que se necesita ahí. Desde mi punto de vista, y siempre lo digo, para mí la cárcel es la caldera del diablo y es un retrato de la sociedad, de lo que está pasando actualmente. Y no nos queremos dar cuenta, y a veces obviamente vernos esas heridas o en muchas cosas, el problema a veces también personal o familiar, que uno de alguna manera uno dice, ay, no me hice el bobo, ¿no es cierto? Entonces, si lo ignoro, se desaparece, no. Pero sabemos que hay que afrontarlo y ese como sociedad lo tenemos que hacer. Y no, la solución no es solo, como escucho muchas veces, hagamos más cárceles, aparte pues de ya, si entro a hablar de violación de derechos humanos y la sobrepoblación carcelaria, pero nosotros como cristianos tenemos que voltear nuestra mirada hacia las personas privadas de la libertad. Si queremos además un cambio social y un mejor país, tenemos que sembrar paz, nosotros apoyando las actividades en las cárceles para que tengan una verdadera resocialización y un verdadero cambio. Porque sin conversión no hay libertad. Porque tú puedes tener la libertad, pero pero libertad sin conversión es una nueva cárcel. ¿Y cuántos de nosotros estamos, así no tengamos esos barrotes, pero que estamos en el mundo, estamos libres, pero que nosotros mismos desde el alma nos ponemos muchos barrotes? Entonces, esa es, yo pienso que la invitación hoy para todos, de que de verdad nos pongamos la mano en el corazón y empecemos a mirar como hermanos y con un poco de misericordia, que no es fácil, entiendo completamente, las personas privadas de la libertad, y que volvamos a nuestro servicio en cárceles. Hay algo demasiado especial en tus palabras y ahora me quiero ir a esa profundidad porque el llamado, digamos, en este video es doble, ¿no? O sea, el primero y clarísimo es volteemos a mirar a las personas privadas de la libertad, pero el segundo es desde tu testimonio, desde tus vivencias y también desde mis propias vivencias y quiero aprovechar para decirte que para mí haber ido a Armenia, conocerte, estaba muy chiquita, o sea, eso fue, no sé, hace 8, 9 años, 10 años incluso, mi papá seguía privado de la libertad y para mí conocer a alguien que viviese lo mismo era muy difícil, ¿no? En un contexto es muy difícil encontrar a alguien que viva tu misma cruz, pero ver tu fortaleza, ver tu unión con la fe, verte con tu equipo de Maús, ¿sabes? Como con tu comunidad, con tu vida, con lo que has alcanzado, a mí me da mucha esperanza. Entonces, siento que eso también es un mensaje de esperanza para muchas personas que nos pueden ver. Y de pronto no en un contexto tal cual como tengo un familiar en la cárcel, sino más bien un contexto en el que estoy viviendo una cruz, una enfermedad, una infidelidad, la cárcel propia, la calle, la droga, tantas cruces que cada uno vive. ¿Cómo sacar de esa cruz, cómo sacar de esa herida lo mejor? O sea, cómo a pesar de tener una realidad tan difícil, has podido en tu vida encontrar lo mejor de ti. Bueno, yo pienso que eso es como el día a día, ¿no? Es todos los días, no es fácil, no te puedo decir tampoco que, y a veces siento que con el tiempo se vuelve más pesada, que uno dice, no, pues ya vamos superando, o ya llevamos lastimosamente cierta experiencia por muchos años, pero hay días más difíciles que otros. Pero la meta la tienes que tener clara, de que ahí no te puedes quedar y que tienes que seguir. Y a veces no son, lógicamente a veces no, nunca es tus fuerzas, es Dios. Yo estoy acá por pura misericordia del Señor, y han sido sus fuerzas las que me han llevado. Yo soy un simple bulto y en esto soy una sierva inútil que trato de hacer lo que Él me ponga, pero la vida misma te va forzando, porque hay momentos en que yo literal no he podido descansar, cuando tu cabeza tiene un mismo pensamiento y se llama libertad, ¿no es cierto? Y fue así durante muchísimos años. También para la gloria y misericordia de Dios, pues esas puertas de verdad se abrieron hace un par de años, pero empiezan cruces nuevas. Y no siempre todo es color de rosa y no siempre todo tiene un final feliz. Entonces,
definitivamente lo que a mí me ha llevado en el caminar y me ha fortalecido es Dios. Yo no sé cómo esto sería posible de llevarlo sin una fe. No siempre fue así, obviamente fui, pues siempre fui católica, supuestamente, pero pues también he sido católica tibia, católica exageradamente fría, he vivido muchos desiertos, aún hoy también paso por cosas difíciles, pero la verdad solo ha sido la gracia de Dios. O sea, no entiendo nada, pero eres solo tú. Pero lo que dices también de las comunidades y recuerdo, tengo muy presente el día que te conocí, muy. Y te agradezco tus palabras porque créeme que ese día también marcó muchas cosas en mí. Y yo era esa niña, porque obviamente me identifiqué contigo, aunque lógico te llevo muchísimos años más. Pero ver a alguien, lo que tú dices, lastimosamente hoy en día es más común tener historias como las de nosotros, ¿no es cierto? De tener un familiar privado de la libertad y vivir eso. En mi época, cuando yo era muy chiquita, no era común. O sea, que yo sabía que era ser la única en y donde nadie tenía, donde no sentía apoyo de nada. Entonces ese día te vi ayer y era así, yo creo que no, eras muy chiquita, yo creo que tenías por ahí 17 años. Pero con todo ese amor y llena del amor de Cristo y fuiste además a un grupo de adultos a abrirles tu corazón y a contar tu testimonio, tu encuentro con el Sagrado Corazón y por lo que estabas pasando. Y obviamente te vi y yo no, me identifiqué y sé lo difícil que es encontrar a alguien, por eso al final me acerqué, te conté un poquito de mí y bueno, y pues te ofrecí de alguna manera una mano desde la pequeñez en algo. Y hoy, muchos años después, curiosamente estamos acá y después les contamos muchas cosas que nos han pasado a larga distancia y muchas disidencias en esto y estar teniendo desde allá la oportunidad de estar acá, porque bueno, vengo de la Picota, que estamos en retiro, justo en pabellón de extraditados, que también pues eso es algo que el Señor hoy me regala, fue un regalo completamente para mí. Entonces, Ale, ¿cómo no? ¿Cómo uno quedarse callado ante eso? Cuando uno ha sufrido, ha pasado, ha sentido la soledad, ha sentido el desasosiego, ha sentido el abandono, el señalamiento, obviamente desde comunidades también evangelizadas y no, en muchas partes sigo siendo todavía, no dicen, ay, Mónica lleva tantos años siendo Emaús, o da testimonio allí, o trabaja para la paz, o hace conversatorios, o hacen tales proyectos y están ayudando a niños, están ayudando acá, sino que lo que hacen, perdón, ¿puedes apagar la alarma, porfa? Lo que hacen es, siempre voy a ser la hija del narco, ¿no es cierto? A veces es muy difícil quitarse eso, pero pues ya hoy en día, o sea, nunca ha sido tampoco algo que me ha avergonzado porque yo tengo que ser, yo soy realista de mi vida. Pues pisé una cárcel por primera vez desde los 2 años de edad y fue mi constante durante gran parte de mi vida, hasta hace 5 años. Y pues ya desde hace 8, yo pertenezco a la pastoral penitenciaria desde 2017, me llevó a la cárcel y a servir en cárcel, lo que te digo, solo Dios. No, tampoco fue una historia como de que es que ella tiene el papá en la cárcel, entonces por eso va a las cárceles, no, pero siento que en general en mi servicio, yo siento que es siempre que yo pueda hacer algo por los demás que me hubiera gustado que hubieran hecho por mí. Y eso es lo que yo en algún momento empecé a analizar también en la cárcel y yo pensaba como, yo voy a hacer acá por alguien lo que no he podido hacer por mi papá durante tantos años porque él estaba extraditado y yo no tenía acceso pues a él. Entonces, cada vez también que tú das, no sé, un refrigerio, un abrazo, una palabra, escuchas una historia en la cárcel, me pongo en eso y yo decía que alguien, ojalá en algún momento alguien pueda estar haciendo por mi papá lo que estamos haciendo nosotros acá. Mi sueño más grande es obviamente su conversión y pues que reconozca obviamente qué tan grande ha sido el amor de Cristo en nuestra historia y de la Santísima Virgen María, porque es ella y su intercesión la que abrió esa puerta de la libertad. Entonces, creo que son historias que a veces, y mucha gente utiliza también como para atacarnos
o por debajearnos, porque es así, pero pues hace un tiempo, justo en un cierre de retiro de Maús Cárcel, de habitantes en condición de calle, en un testimonio salió él a decir, arriba está el que para abajo ve, es el único que ve todo, Dios es el único que ve todo y ve cómo haces las cosas de corazón, y desde que uno no pierda el enfoque que es a Él el que le sirvo, el resto aunque nos tiren piedras, pero pues uno trata de seguir. No es fácil, no es fácil, y en una sociedad como la que vivimos nosotros, de tanto señalamiento y de juzgar tantas cosas, pero pues seguir con Cristo en el corazón y los pies en la tierra y la mirada hacia Dios. Y ahí sí, desde que tú actúes bien y con Dios por delante no vas a tener piedra. Y trato así de vivir mi vida. Obvio me caigo, pero ahí voy. Moni, me gustaría que cerráramos con una oración, sobre todo para las personas privadas de la libertad, pero también para sus familias y para todos los que están en este contexto de servicio, de, no sé, los dragoneantes, tantas personas que están ahí rodeadas y que se nos olvida orar por ellos y que dediquemos esa oración de cierre. Hay que tener en cuenta lo que tú dices, los dragoneantes, las personas que trabajan en cárcel, porque imagínate, las personas, digamos que tienen una condena, llega a algún punto de que van a salir, si Dios lo permite, de esa cárcel, pero ellos, como su profesión, es su realidad del día a día. Hoy que estábamos en la picota analizamos mucho eso. Y no es fácil, obviamente, porque tú vives en la oscuridad y ahorita lo hablábamos, o sea, ir a una cárcel, servir, es un retiro completamente diferente. O así vayas, digamos, un día de misión, tú sales y sales rendida, o sea, el desgaste es muy grande. Entonces, y por las familias. Un mensaje para ellos antes de es solo Dios. Y de verdad es en su tiempo. Y todos oramos por la libertad, pero como se los dije ahora, hay que orar primero por su conversión. Eso lo entendí. No te puedo decir que tarde, pero definitivamente todo cambia. Entonces, misericordia, ¿no? Hay que tener mucha misericordia, no solo para el privado de la libertad, sino para sus familias. Abracen también. Es muy común, lastimosamente, hoy en día, que las historias que vivimos en cárcel, Ale y yo, ya en muchas familias. Mi papá me dijo algo muy cierto hace unos años, ya en libertad, y me decía, es que en la época de nosotros era muy, muy raro que en una familia hubiera un narcotraficante. Hoy lastimosamente es muy raro que en una familia no haya un narco o algo parecido. Y esa es una realidad que mucha gente se ofende cuando yo lo digo, pero es lo que es. Al César lo que es del César. Y cuando afrontamos esa realidad, sabemos cómo podemos actuar. Es como los adictos, hasta que no reconoces la problemática, pues no te puedes hacer cargo de ellas. Y pues nada, hagamos entonces una oración, pero hagámosla las dos. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, yo hoy te quiero poner en tu corazón a, estoy segura, tus favoritos, cada persona privada de la libertad, que hoy te busca, que hoy te necesita, que hoy no puede dormir, que hoy tiene hambre, que hoy está lejos de su familia. Te quiero dar gracias porque has tocado nuestro corazón y nos has puesto también a mirarlos a ellos, como tú los ves, con misericordia, con amor, con tus ojos. Te pido, Señor, que este mensaje también permita que muchos más lo vean con tus ojos. Señor Jesús, hoy estamos acá como hijas tuyas, pidiéndote por esas familias que todos los días se levantan con el sueño en su alma de poder abrazar de nuevo a su familiar en libertad. Te pido hoy por ellos que les des fortaleza, que les des conocimiento, que les des sabiduría, que les des discernimiento para que entiendan también tu amor, tus enseñanzas y tu tiempo que tanto nos cuesta. Te pido por el país, te pido por Colombia, para que nos mires desde tu sagrado corazón palpitante,
para que esta realidad que vivimos muchos y que cada día va creciendo en nuestro país cambie. Que toques a esos jóvenes que hoy en día están entrando a un centro de reclusión, esos niños, porque siguen siendo niños, donde lastimosamente desde muy corta edad han errado. Te pido que llegues a ellos, que los abraces y que les hagas sentir quién es el verdadero Padre y que eres solo tú, Señor. Que nos des a todos la sabiduría y la fortaleza que necesitamos para afrontar el día a día y que todos sepamos cómo es vivir en libertad, pero de tu mano. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.